Continuamos con el libro Cómo criar a los hijos, escrito por el Dr. James Dobson. Capítulo 5. El padre esencial. Hemos visto que los muchachos se encuentran en serios problemas hoy en día y que muchos de ellos experimentan presiones emocionales que contribuyen a la violencia, al abuso de drogas, a la actividad sexual prematura y a otras formas de comportamiento rebelde. Incluso algunos adolescentes que acatan las reglas y parecen no tener problemas luchan en silencio con conflictos de identidad y buscan un significado para sus vidas. Por el bien de ellos y de los niños que todavía no se han enfrentado con estas dificultades, debemos examinar las fuerzas específicas que han creado un ambiente tan perjudicial para los hijos y los que aún más importante que hacer por ellos. Entre las demás amenazas, la principal para esta generación de muchachos es la desintegración de la familia. Todas las otras dificultades que consideraremos han sido causadas por esa tragedia fundamental o tienen alguna relación con ella. Y es difícil exagerar al respecto. Durante años hemos hecho énfasis en que los matrimonios estables, que duran para toda la vida, proporcionan el fundamento del orden social. Todo lo que es de valor descansa sobre estas bases. Históricamente, cuando la familia comienza a desintegrarse en determinada cultura, todo desde la efectividad del gobierno hasta el bienestar general de la gente sufre un impacto adverso. Esto es precisamente lo que nos está sucediendo hoy en día. La familia está siendo sacudida y socavada por las fuerzas que operan alrededor: el alcoholismo, la pornografía, el juego, la infidelidad y otras infecciones virulentas se han infiltrado en sus corrientes sanguíneas. El divorcio sin culpa sigue siendo la ley en la mayoría de los estados y trae como consecuencia la desintegración innecesaria de miles de familias. No cabe duda de que existen problemas en el hogar y, como todos sabemos, los hijos son los que más sufren como consecuencia. En culturas en las cuales el divorcio se convierte en algo de todos los días y donde un gran número de hombres y mujeres prefieren vivir juntos o tener relaciones sexuales sin preocuparse por casarse, incontables millones de niños se encuentran atrapados en ese caos. Lo que diré puede parecer hiperbólico, pero creo que el futuro de la civilización occidental depende de cómo manejamos esta crisis. ¿Por qué? Porque como padre estamos criando a la siguiente generación de hombres que se conducirán con honor e integridad o bien abandonarán todo lo bueno que hayan heredado. Solo los puentes hacia el futuro. Las naciones probables, en su mayoría por hombres inmaduros, inmorales, sin fuerza de voluntad, cobardes y demasiado indulgentes consigo mismos, no durarán mucho. Y esta clase de hombres incluye a aquellos que engendran y abandonan a sus hijos, engañan a sus esposas, mienten, roban y codician, odian a sus conciudadanos y no sirven a otro Dios que no sea el dinero. Esta es la dirección hacia la cual la cultura está llevando a los muchachos de hoy. Debemos hacer la inversión que sea necesaria para contrarrestar estas influencias y para inculcarles a nuestros hijos varones cualidades duraderas de carácter, autodisciplina, respeto hacia la autoridad, compromiso con la verdad, las creencias en la existencia de la palabra ética y un inconmovible amor por Jesucristo. La búsqueda de estos objetivos me condujo a escribir este libro. El impacto devastador que tiene la desintegración de la familia sobre los hijos es indiscutible. En los años 90 se les encomendó a una comisión especial de los Estados Unidos formada por autoridades en el tema del desarrollo del niño que examinara la salud general de los adolescentes. Y este informe, llamado Código Azul, llegó a la siguiente conclusión: nunca antes se ha visto una generación de adolescentes norteamericanos menos saludable, menos cuidada y menos preparada para la vida. La mayoría de las características que la comisión condenó hoy en día son aún peores. No nos olvidemos de que esto sucede en una de las naciones más ricas y privilegiadas en la historia del mundo. Es el resultado directo de la desintegración matrimonial y de las fuerzas relacionadas que operan en contra de la familia. Sé que hasta ahora les ha dado demasiadas estadísticas, pero se debieran usar luces de neón para escribir las que presentaré a continuación. 70% de los bebés negros y 19% de los blancos en los Estados Unidos nacen de manera extramatrimonial. La mayoría no conocerá nunca a su padre ni experimentará lo que es el amor paterno.
Solo el 34% de todos los niños nacidos en Estados Unidos vivirán con ambos padres biológicos hasta la edad de 18 años. Esta es una receta para generar problemas, especialmente si consideramos que el 62% de las madres con hijos menores de 3 años trabajan fuera de sus casas. En 1975, ese número era la mitad. 72% de las madres con hijos menores de 18 tienen empleos. La combinación de estas madres tan ocupadas y padres que no participan significa que con demasiada frecuencia no hay nadie en casa. Con razón los muchachos se encuentran en semejante confusión hoy en día. Recientemente los científicos que estudian el comportamiento han comenzado a comprender el papel fundamental que el padre desempeña en el desarrollo saludable tanto de los niños como de las niñas. De acuerdo con la psiquiatra Kelly Pruitt, autora de Fatherhood, Necesidad de un padre, los padres son tan importantes para los hijos como las madres, pero de manera muy diferentes. A continuación veremos otros hallazgos sorprendentes que surgen de una cuidadosa investigación en cuanto al papel de los padres. Existe un nexo innegable entre el padre y el bebé, que comienza desde el nacimiento. Ya desde los 6 semanas los bebés pueden diferenciar la voz de la madre de la del padre. A las 8 semanas pueden distinguir entre los métodos de atención de su madre y de su padre. Los bebés nacen con una inclinación a conectarse con sus padres cuando comienzan a hablar. Generalmente la palabra que usan para papá precede a la que usan para mamá. Se desconocen las razones. Entre el año y los 2 años y medio, los niños demuestran de manera muy evidente su reafirmación de la necesidad paternal. Buscan a su padre, preguntan por él. Cuando no se encuentra presente, se quedan fascinados cuando les habla por teléfono y si se les permite, investigan cada parte de su cuerpo. Los adolescentes expresan su necesidad paternal de maneras más complejas, compitiendo con él y confrontando sus valores, creencias y, por supuesto, sus límites. Muchos hijos e hijas descubren la intensidad y la persistencia de su necesidad paterna cuando el padre muere, especialmente cuando se va sin que nadie les expresara cuánto lo necesitaban. A pesar de que los niños de todas las edades, tanto varones como mujeres, tienen una necesidad innata de mantener contacto con su padre, permítame hacer énfasis nuevamente en que los varones sufren a raíz de la ausencia o de la diferencia de él. De acuerdo con el Centro Nacional para Niños Pobres, en 2 veces más probable que los varones sin padres abandonen la escuela o los metan presos y casi 4 veces más probable que necesiten tratamiento para problemas emocionales y de comportamiento que los varones con padres. Una y otra vez. Mientras revisaba las últimas investigaciones para este libro, me enfrenté cara a cara con el mismo tema perturbador. Los muchachos se encuentran en problemas hoy en día porque sus padres y en especial el padre se encuentran distraídos, sobrecargados de trabajo, tensos, exhaustos, sin interés, dependientes de sustancias químicas, divorciados o sencillamente imposibilitados para hacer frente a las obligaciones. Como se indicó anteriormente, todos los otros problemas que afectan a nuestros jóvenes varones se desprenden de o están relacionados con esta dura realidad de la vida en el siglo XXI. Entre una de nuestras principales preocupaciones se encuentra la ausencia del papel masculino que debieran proveer los padres moldeando y guiando, las madres que también suelen vivir al borde del precipicio. Se ven obligadas a realizar una tarea para la cual no han recibido entrenamiento ni tienen experiencia. Como nunca fueron varones, las mujeres solamente tienen una vaga noción de cómo criar a un varón. Los varoncitos son los que más pierden cuando una familia se separa. El Centro Nacional contra la Adicción y el Abuso de Sustancias en la Universidad de Columbia descubrió que los niños que viven en las familias en las cuales están los dos padres, pero que tienen una relación pobre o leve con el padre, corren un riesgo de 68% más alto de fumar, beber y usar drogas que los adolescentes que tienen una relación buena o excelente con su padre. En comparación, los niños que se crían en un hogar a cargo de una madre sola que tuvo una excelente relación con su madre, tiene un riesgo de 62% menor de abusar de sustancias que los niños que viven en una familia con ambos padres pero que tienen una relación pobre con ellos. No se puede enfatizar lo suficiente la influencia que tiene un buen padre.
El doctor William Pollock, psicólogo de Harvard y autor de Verdaderos Varones, llevó a la conclusión de que el divorcio es difícil para los hijos de ambos sexos, pero es devastador para los varones. Dice que el problema básico es la falta de disciplina y de supervisión en la ausencia del padre y su imposibilidad para enseñar lo que significa ser un hombre. Pollock también cree que los padres son de crucial importancia para ayudarles y manejar sus emociones. Como hemos visto, sin la guía y la dirección de un padre, la frustración de un muchacho generalmente conduce a la violencia y una variedad de otros comportamientos antisociales. Muchos investigadores están de acuerdo en que perder a un padre o no haber tenido uno nunca es catastrófico para los varones. 30 años atrás se creía que la pobreza y la discriminación eran las principales responsables del crimen juvenil y de otros problemas de comportamiento. Ahora sabemos que la desintegración de la familia es la verdadera responsable. A pesar de todas las banderas rojas que nos advierten del peligro, abundan las actitudes indiferentes en cuanto a los embarazos prematrimoniales, el divorcio, la infidelidad y la relación marital de un hombre y una mujer sin estar casados. Don Elium, autor de La crianza de un varón, dice que el tema común entre los muchachos con problemas es el padre ausente y distante que no participa, y con el tiempo las madres que han tomado más responsabilidad para llenar el vacío. El sociólogo Peter Carey cree que como los varones se pasan 80% de su tiempo con mujeres, no saben actuar como hombres cuando crecen. Cuando eso sucede, la relación entre los sexos se ve afectada directamente. Los hombres se vuelven más y más indefensos y actúan más y más como niños grandes. Y estas estadísticas y tendencias no se pueden apreciar en su totalidad hasta que vemos cómo se manifiestan en las vidas de los individuos. Hace poco me encontraba hablando con una de estas personas, un hombre de 58 años que me describió el desagradable recuerdo que tenía de su padre. Este había sido un ministro al cual él trabajó y otros intereses lo habían consumido. Nunca asistía a los eventos deportivos ni a ninguna otra actividad en la cual su hijo participaba. Tampoco lo disciplinaba ni lo apoyaba. Cuando el joven llegó al último año de la secundaria, era primera defensa en un gran equipo ganador de fútbol americano. Cuando su equipo fue seleccionado para el campeonato estatal, este joven deseaba desesperadamente que su padre lo viera jugar. Le rogó: por favor, ¿podrás estar allá el viernes por la noche? Para mí es muy importante. El padre prometió ir. La noche del gran juego, el joven se encontraba en el campo haciendo precalentamiento cuando de repente vio a su padre que entraba al estadio junto con otros dos hombres vestidos con traje. Estuvieron hablando entre ellos por un rato y luego se fueron. Al hombre que me contó esta historia le corrían lágrimas por las mejillas a revivir aquel difícil momento que había tenido lugar hacía tanto tiempo. Habían pasado 40 años desde aquella noche y sin embargo el rechazo y la desilusión que sintió siendo un adolescente permanecían tan vividos como siempre. Un año después de aquella conversación que tuvimos, el padre de este hombre murió a la edad de 83 años. Mi amigo, solo y de pie frente al ataúd de su padre en la funeraria, dijo con tristeza: papá, hubiéramos podido compartir tanto amor juntos, pero en realidad nunca te conocí. Volviendo a la noche del partido de fútbol americano, me pregunto, ¿qué fue lo que el padre consideró más importante que estar allí apoyando a su hijo? ¿Acaso su lista de obligaciones realmente era más urgente que las necesidades del hijo que llevaba su nombre? Fueran cuales fueran las razones, aquel hombre permitió que pasaran los años sin cumplir con sus responsabilidades en el hogar. Aunque ya no está, su legado es igual al de innumerables padres que estaban demasiado ocupados, que eran demasiado egoístas y que estaban demasiado distraídos como para atender a sus pequeños hijos que los necesitaban. Ahora sus logros se encuentran en los libros. Si tan solo pudieran volver atrás y hacer las cosas de manera diferente. Si tan solo un padre tiene un poder asombroso sobre la vida de sus hijos, para bien o para mal. Las familias lo han entendido durante siglos. Se ha dicho, ningún hombre es tan alto como cuando se agacha para ayudar a su hijo. Otro sabio observador dijo, si atas a un muchacho al hombre correcto, será muy raro que vaya por mal camino. Ambas declaraciones son correctas. Cuando se les pregunta a los varoncitos cuáles son sus héroes, la mayoría de los niños que han tenido lo suficientemente bendecidos como para tener un padre dicen, él es mi papá.
Por otra parte, cuando un padre no participa, cuando no ama a sus hijos ni se preocupa por ellos, genera un dolor, un anhelo que se prolongará durante décadas. Nuevamente, sin minimizar lo mucho que las niñas necesitan a sus padres, lo cual también reconocemos, los varones están construidos emocionalmente para depender de sus padres, de una manera que no comprendíamos hasta hace poco. Sabemos que existen dos periodos críticos durante la niñez, en los cuales los varones son particularmente vulnerables. El más evidente tiene lugar al comienzo de la pubertad, cuando los miembros de ambos sexos experimentan una revolución hormonal y emocional. En este momento los niños y las niñas necesitan imperiosamente la supervisión, la guía y el amor de su padre. El divorcio en ese momento, más que en cualquier otro, es típicamente devastador para los varones, pero de acuerdo con la doctora Carol Gilligan, profesora en la Universidad de Harvard, existe otro periodo anterior en la vida y uno que las niñas no comparten. Los niños pequeños se deleitan en la feminidad de sus madres durante los primeros años de la infancia. Los padres son importantes en ese momento, pero las madres ocupan el primer lugar alrededor de los 3 a 5 años. Sin embargo, un muchachito se separa gradualmente de su madre y de sus hermanas en un esfuerzo por formar una identidad masculina. Es un proceso conocido como desconexión y diferenciación, en el cual, como escribe Don Elium, el impulso interior del plan de desarrollo del varón lo empuja suavemente fuera del nido de su madre y lo coloca sobre un precario puente hacia el mundo de su padre. Es típico que durante esos años y aún antes los niños ansíen la atención y la participación de su padre y traten de imitar a su conducta y a sus gestos. Recuerdo cómo mi hijo claramente trataba de identificarse con mi masculinidad cuando se encontraba en ese periodo entre el kindergarten y el primer grado. Por ejemplo, cuando nuestra familia se preparaba para salir en automóvil, Ryan solía decir: papá, nosotros los varones nos sentamos en el asiento de adelante y las mujeres en el de atrás. Quería que se supiera que él era un varón tal como su padre. Yo tenía una aguda conciencia de que él estaba formando su comportamiento y su masculinidad basándose en los míos. Así se supone que trabaja el sistema. Pero ahí está el problema. Cuando los padres se encuentran ausentes en ese periodo, o son inaccesibles, o se encuentran distantes, o son abusivos, sus hijos tienen solo una vaga noción de lo que significa ser varón. Mientras que las niñas tienen un modelo accesible según el cual pueden moldear el comportamiento y las actitudes femeninas, a no ser que las críe solo su padre. Los niños que viven solo con su madre se ven obligados a formular su identidad masculina de la nada. Esta es la razón por la cual el divorcio a temprana edad es tan devastador para los muchachos. La escritora Angela Phillips cree, y yo estoy de acuerdo con ella, que la alta incidencia de homosexualidad que tiene lugar en las naciones occidentales está relacionada al menos en parte con la ausencia de una influencia masculina positiva cuando los varoncitos atraviesan la primera crisis de desarrollo. Uno de los principales objetivos de los padres es ayudar a sus hijos, varones, a identificar las tareas de su género y a comprender lo que significa ser un hombre. Debemos volver sobre este punto cuando hablemos en un capítulo posterior acerca de los antecedentes de la homosexualidad. Tuve la bendición de tener un padre maravilloso que siempre estuvo a mi disposición desde mi más temprana edad. Me contaron que cuando yo tenía 2 años, mi familia vivía en un apartamento con un solo dormitorio. Mi camita estaba ubicada al lado de la de mis padres. Más tarde mi padre contó que era muy común que durante la noche lo despertara una vocecita que susurraba: papi, papi. Mi padre respondía en voz baja: ¿qué sucede, Jimmy? Y yo le decía: dame la mano. Papá estiraba su brazo en la oscuridad y tanteaba buscando mi manita, hasta que finalmente la tomaba entre las suyas. Decía que en el momento en que mi mano se encontraba firme en su puño, se me aflojaba el brazo y mi respiración era profunda y irregular. Inmediatamente volví a dormirme. Ya ve, lo único que yo quería saber era que él estaba allí. Tengo muchos recuerdos amorosos de mi padre, desde los años preescolares. Un día,
cuando tenía casi 3 años, estaba en casa con mi madre y escuché que alguien llamaba a la puerta. Ve a ver quién es, me dijo mi madre con una sonrisita en el rostro. Abrí la puerta y allí estaba mi padre. Me tomó de la mano y me dijo, ven conmigo, quiero mostrarte algo. Me llevó al costado de la casa a donde había escondido un gran triciclo azul. Fue uno de los momentos maravillosos de mi vida. Otro día, aquel mismo año, recuerdo que corría al lado de mi gran papá. Medía más de 1,5 metros y me sentía muy orgulloso de estar con él. Hasta recuerdo lo enorme que me parecía su mano mientras sostenía la mía. También recuerdo los agradables momentos que yo pasaba haciendo alboroto por la casa con mi padre. A muchas madres les cuesta entender por qué esta clase de tonterías son importantes, pero lo son. Así como los cachorros de lobos y de leopardos retozan y pelean los unos con los otros. A los varones de todas las edades les encanta luchar. Cuando yo tenía 5 años, mi padre y yo solíamos horrorizar a mi madre cuando lo echábamos a las patadas. Sí, eso es, peleas de patadas. Papá pesaba un poco más de 80 kilos y yo con esfuerzo apenas llegaba a los 25, pero nos íbamos el uno contra el otro, como si fuéramos luchadores de sumo. Él me provocaba para que le pateara la pierna y luego inevitablemente bloqueaba mi golpe con la planta del pie. Eso hacía que fuera tras él con el ánimo de vengarme. Luego papá me daba unos golpecitos sobre la pierna con el dedo gordo del pie. Por extraño que parezca para mí, eso era una diversión maravillosa. Terminábamos riendo histéricamente a pesar de los golpes y los raspones en mis piernas. Mi madre exigía que termináramos sin poder entender en lo más mínimo por qué yo amaba ese juego. Sencillamente era cosa de hombres. Los funcionarios actuales a cargo de los menores hubieran castigado duramente a un hombre que jugaba a las patadas con sus hijos. Algunos pueden decir que esta violencia en el hogar pudiera conducir a una conducta criminal. De la misma manera, muchos han llegado a la conclusión de que el castigo corporal, incluso cuando se administra dentro de un ambiente amoroso, les enseña a los niños a lastimar a otros. Están equivocados. No son los juegos rudos ni la disciplina amorosa lo que dispone a los niños a un mal comportamiento. Generalmente es la ausencia del padre que puede enseñarles a ser hombres y corregirlos con autoridad cuando están equivocados. Permítame ilustrarle este principio con un hallazgo reciente del mundo de la naturaleza. Además de los perros que siempre me han gustado, los animales que más me fascinan son los elefantes. Estas magníficas criaturas son muy emotivas y sorprendentemente inteligentes. Supongo que esa es la razón por la cual tanto nos molesta verlos sufrir el abuso de la civilización. Y esto es lo que sucede en el Parque Nacional Pilas Neves, en el noreste de África del Sur. Los guardabosques de allí han informado que los machos jóvenes de los elefantes de esa región se han vuelto cada vez más violentos en los últimos años, especialmente contra los rinocerontes blancos. Sin que exista ninguna provocación, un elefante tumba a un rinoceronte y luego se arrodilla y le clava los colmillos hasta darle muerte. Y este no es el comportamiento típico de un elefante y ha resultado muy difícil explicarlo. Pero ahora los guardabosques piensan que han descifrado el misterio. Aparentemente la agresividad es una consecuencia de los programas del gobierno para reducir las poblaciones de elefantes, matando a los animales más viejos. Casi todos los jóvenes bribones quedaron huérfanos del nacer y así se les privó del contacto con los adultos. En circunstancias normales, los machos mayores dominantes mantienen a los jóvenes a raya y les sirven como modelos. Ante la ausencia de esta influencia, los delincuentes juveniles crecen aterrorizando a sus vecinos. Sé que es peligroso aplicar literalmente el comportamiento de los animales a los seres humanos, pero el paralelo en este caso es demasiado sorprendente como para pasarlo por alto. Permítame decirlo una vez más. Frecuentemente la ausencia de supervisión y de disciplina a temprana edad es catastrófica para los adolescentes y para los elefantes. Las prisiones están pobladas principalmente por hombres a los cuales sus padres abandonan o rechazaron. El motivador, orador y escritor Zig Ziglar cita a su amigo Bill Glass, un dedicado evangelista que casi todos los fines de semana aconsejó durante 25 años a hombres que estaban en la cárcel
y decía que entre los miles de prisioneros que había conocido, ninguno de ellos amaba genuinamente a su padre. 90% de aquellos que se encontraban a la espera de la pena de muerte odiaban a sus padres. En 1998 había 1.200.107 personas en las prisiones estatales o federales. De ese número, 94% eran varones. De los 3.452 prisioneros que esperaban la ejecución, solo 48 eran mujeres. Y eso resulta es 98.6% de varones. No cabe duda de que, como dijo Barbara Jackson, es mucho más fácil construir niños fuertes que reparar a hombres destrozados. Hace algunos años, los ejecutivos de una compañía de tarjetas de felicitación decidieron hacer algo especial para el Día de la Madre. Pusieron una mesa en una prisión federal e invitaron a todos los presos que desearan enviarle una tarjeta gratis a sus madres. Las filas eran tan largas que tuvieron que hacer otro viaje a la fábrica para traer más tarjetas. Dado el éxito del suceso, decidieron hacer lo mismo en el Día del Padre, pero esa vez nadie vino. Ni un solo prisionero sintió la necesidad de enviarle una tarjeta a su padre. Muchos ni siquiera sabían quién eran sus padres. Qué ejemplo que nos enseña la importancia de un padre para sus hijos. Comparemos esta historia con la conversación que tuve una vez con un hombre llamado Bill Houghton, que era el presidente de una gran compañía de construcciones. A través de los años había empleado y manejado a miles de empleados. Le pregunté: cuando usted piensa en contratar a un empleado, especialmente a un hombre, ¿en qué se fija? Su respuesta me sorprendió. Me dijo: en primer lugar, me fijo en la relación entre ese hombre y su padre. Si se sintió amado por él y respetó su autoridad, y es probable que sea un buen empleado. Luego añadió: no emplearía a un joven que se ha rebelado contra su padre. Tendría dificultades conmigo también. Yo también he observado que la relación entre un varón y su padre establece las bases para muchas de las cosas que van a venir. Tan importante es su presencia en la casa. Al escribir las palabras en este capítulo, mis pensamientos se han vuelto una y otra vez a las madres solteras que solas están criando varones. Estoy seguro de que los descubrimientos que he mencionado acerca de los padres y el divorcio ha perturbado profundamente a algunas de ellas. Perdónenme, las circunstancias que viven son lo suficientemente difíciles como para que yo las empeore. La principal pregunta que deben hacerse es: ¿qué puedo hacer para compensar la ausencia de un padre que debiera estar aquí para enseñarles a mis hijos la esencia de la masculinidad? Esa no es una pregunta fácil, pero existen respuestas para ella. A pesar de todo lo que he compartido, hay esperanza para las mujeres que solas están criando hijos varones. Sin lugar a dudas, la tarea es terriblemente difícil, pero millones de madres la han hecho de manera admirable, sobreponiéndose a las serias limitaciones y obstáculos. Hablaremos más acerca de estas preocupaciones en futuros capítulos, pero por ahora, permítame decirle que la vida familiar casi nunca es ideal. Por eso cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a desafíos y problemas exclusivos. Algunos padres tienen que hacer frente cada día a la enfermedad, otros a la pobreza, otros a los cónyuges alcohólicos y otros a un hijo o un padre discapacitado. En estas situaciones y en muchas otras, las familias deben evaluar sus circunstancias y decidir cómo sacar el mayor provecho de ellas. Insto a todas las que no tengan a su cónyuge a que piensen de esta manera con respecto a su familia. Dios ama a sus hijos aún más que usted y Él ayudará a criarlos. También existen maneras de sustituir a un padre ausente. Yo ofrezco algunas de esas ideas y sugerencias en el capítulo 16. Espero que les sirvan de ayuda. Antes de seguir adelante, deseo compartir una carta que hace algunos años me envió una madre que había perdido a su esposo. La incluyo para beneficio de los padres que están leyendo este libro. Ilustra el papel vital que el hombre desempeña en la vida de sus hijos y por qué es importante darles lo que pueda a sus hijos mientras tenga la oportunidad de hacerlo. Aquí tenemos la carta que me llegó de la señora Karen Cotting.
Estimado doctor Dobson, desde que escucho su programa radial, veo que siempre anima a quienes lo escuchan a escribir. Nuestra familia nunca lo había hecho hasta ahora. Tenemos una historia que contar. Mi esposo Cliff fue piloto de una importante aerolínea durante los últimos 11 años. Durante un viaje de 4 días el pasado octubre, con algo de tiempo libre antes de comenzar el tercer día, decidió ir a correr. Para nuestra desgracia, aquella sería la última vez que correría. Mientras corría, tuvo un ataque mortal al corazón.